Bienvenidos amigos y amigas a esta cuarta lección del programa de formación en inversión e infancia llamado Full Inversión. Hoy día vamos a presentar una explicación del ciclo presupuestario, analizado desde la perspectiva de la incidencia política. Esta lección 4 se hace para el Grupo de Presupuesto Público de Perú. Empecemos. ¿Por qué es importante conocer el ciclo presupuestario? Por tres razones. Para definir cuándo intervenir en el tema de incidencia, a quién incidir, y nos ayuda a definir qué vamos a proponer en el plan de incidencia, medidas específicas a obtener, a lograr en el plan de incidencia. En general, el ciclo presupuestario incluye varios instrumentos que se concretan en leyes, por ejemplo, el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, la ley de financiamiento, la ley de endeudamiento interno y externo. Incluye también una evaluación de la economía y proyecciones a futuro, y para ello se utiliza el marco macroeconómico multianual. Y también se definen otros aspectos de la gestión pública, como vamos a ver más adelante. El presupuesto, como ustedes pueden ver en esta lámina del economista Nelson Schack, es la concreción de el proceso de planeamiento de un país que tiene que ver con la visión nacional, las políticas de Estado de largo plazo, la política general del gobierno, el marco macroeconómico multianual, los lineamientos de política sectorial, el plan de desarrollo concertado, el plan estratégico y finalmente el presupuesto, donde se concretan los ingresos y gastos o inversión que el Estado va a ejecutar en un periodo determinado que es un año. De acuerdo a las perspectivas más formales, más tecnócratas diríamos nosotros, hay 6 fases de presupuesto: la programación, formulación, aprobación, ejecución, control, y la 6ª fase, la evaluación. Nosotros vamos a analizar este ciclo presupuestario, pero desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de la incidencia política. En primer lugar, tenemos que señalar que el ciclo presupuestario dura 24 meses e incluye diferentes políticas públicas. Incluye el análisis de la situación económica, un análisis del panorama internacional y sus proyecciones a corto plazo. Y para eso se utilizan modelos económicos o modelos econométricos de simulación del futuro económico en diferentes escenarios. Eso se concreta en lo que se llama el marco macroeconómico multianual. El ciclo presupuestario dura 24 meses y desde nuestra perspectiva tiene 6 fases. La fase de preparación de presupuesto, la fase de sustento de presupuesto, la fase de aprobación por el Poder Ejecutivo y el Parlamento, la fase de elaboración del programa de desembolsos, la fase de implementación y la siguiente fase de evaluación de presupuesto. Vamos a analizar con nosotros cada una de ellas. Y las tenemos aquí en esta gráfica que va desde el año anterior, enero del año anterior, hasta fin del año donde se ejecuta el presupuesto. En este periodo de 24 meses se puede incidir, y hemos marcado aquí con estas flechas verdes que dan hacia abajo los principales momentos donde se puede incidir. En la primera fase, como vemos aquí, en la segunda, en la tercera, en el programa, en la elaboración del cronograma de pagos se podría incidir, con que consideramos que no es importante, y después la incidencia a lo largo
del proceso de implementación del presupuesto. En el ciclo presupuestario intervienen diversos actores. ¿Quiénes son los principales? El Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, como se llama en el Perú, la Superintendencia de Administración Tributaria, quien recauda, la SUNAT en el Poder, los diferentes sectores o pliegos del Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros como instancia política del Poder Ejecutivo, el Parlamento, que es el Poder Legislativo, y dentro del Parlamento la Comisión de Presupuesto del Congreso y otras comisiones como la Comisión de Economía y la Contraloría, que realiza una labor de control a todos los organismos del Estado. Veamos cada ciclo y cada fase. La primera fase la denominamos nosotros la preparación y se inicia en enero de cada año y va hasta el mes de abril, es decir, 4 meses. En esta fase se aprueban los programas presupuestales que más adelante, que el año siguiente, van a ponerse en marcha. Se aprueban los presupuestos por resultados. Hay la tendencia a que la mayor cantidad de recursos del presupuesto se organicen bajo este sistema de presupuesto por resultados. Se planifica el proceso de diseño de las directivas de preparación del presupuesto sectorial y se prepara el marco macroeconómico multianual realizando las simulaciones econométricas del comportamiento futuro de la economía y de las finanzas públicas. La siguiente fase, que nosotros llamamos, es la fase 2 de sustento, que se concreta en mayo, las primeras semanas de mayo, donde el Ministerio de Economía o su equivalente aprueba las directivas de preparación del presupuesto para todos los sectores o pliegos presupuestales. Se fijan los techos presupuestales para cada sector. Esta es una idea muy importante. Del monto que estima que va a tener de recursos el Ministerio de Economía, les asigna a cada sector un techo presupuestal, es decir, el monto máximo que pueden utilizar. Y cada sector, cada pliego, distribuye este techo presupuestal entre las diferentes partidas, programas o actividades que realiza. Y en este mes de mayo se aprueba la primera versión del marco macroeconómico multianual. Hay una fase 2A que nosotros llamamos sustento, que va del mes de mayo al mes de agosto. En esta fase, los sectores o pliegos preparan los proyectos de presupuesto, en coordinación, por supuesto, con el Ministerio de Economía. Los sectores o los pliegos presupuestales, si desean mayores recursos, hacen pedidos adicionales, y eso va a otra partida que el Ministerio de Economía separa, aparte, para ver qué hace con eso. El Ministerio de Economía en ese periodo consolida, junta todas las propuestas de los sectores en base al techo presupuestal. En esta consolidación le añade la bolsa de contingentes para diferentes actividades que vamos a ver más adelante, los montos para el pago de la deuda interna y externa y otros rubros. Y este consolidado de proyecto de presupuesto se presenta al Consejo de Ministros para su aprobación. En esta reunión de Consejo de Ministros también se presentan los pedidos adicionales que hacen los sectores a su techo presupuestal. La tercera fase la llamamos aprobación. Se inicia con la aprobación del proyecto de presupuesto por el Consejo de Ministros. Normalmente a más tardar el 30 de agosto de cada año. Y de ahí se presenta al Congreso. Hay una presentación sustentada ante el Pleno del Congreso con todos los parlamentarios. Y se envía ya dentro del Parlamento a las diferentes comisiones. Dentro de cada comisión
los sectores o pliegos presentan su presupuesto, sustentan, podemos decir, y en la comisión de presupuesto, cada pliego, cada sector hace una exposición detallada. En este periodo también el Ministerio de Economía realiza ajustes al marco macroeconómico multianual, de acuerdo a lo que ha sucedido entre el mes de mayo, donde lo aprobó, y el periodo que va de agosto a diciembre. En este periodo hay negociaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Hay negociaciones de tipo político entre las diferentes bancadas políticas. Y también se elabora lo que se suele llamar la ley ómnibus. ¿Qué es la ley ómnibus? Son los anexos al presupuesto donde se incluyen una gran cantidad de partidas o detalles que resumen los pedidos de los parlamentarios, de las diferentes bancadas políticas, aspectos de gestión. Esta ley ómnibus es muy importante porque es una excelente oportunidad para introducir propuestas específicas en los planes de incidencia. Adicionalmente, al proyecto de presupuesto se anexa lo que se llama el anexo 5, donde está el detalle de todos los proyectos de inversión, con sus respectivos números y códigos y partidas. Se suele tener una práctica bastante cuestionable de que de esta bolsa de proyectos de inversión hay una partida que sirve para atender los pedidos que hacen los parlamentarios, para que voten por el presupuesto. Proyectos de su localidad, de su región, de su interés. Aquí hay un amplio proceso de negociación dentro del Parlamento. Y finalmente se aprueba el presupuesto, normalmente hacia el mes de noviembre, y se promulga. La siguiente fase, que va desde el momento de la aprobación hasta el inicio de año, es la fase 4, donde se aprueba el cronograma de pagos, es decir, de todo el monto que tienen los sectores, cuánto se va a gastar cada mes. Normalmente esta programación se hace por trimestres y cada sector o pliego prepara un calendario de desembolsos. El Ministerio de Economía los consolida y aprueba un cronograma de gastos o de pagos, normalmente en forma trimestral. Y con eso se inicia la fase 5, que es de implementación, normalmente a partir del 1 de enero de cada año. Aquí se ejecuta el presupuesto y cada sector, cada pliego, en este periodo de enero a diciembre tiene un margen de cambios, de hacer cambios entre partidas, siempre y cuando respete el techo presupuestal. Normalmente el Ministerio de Economía propone también cambios y aprueba estos cambios a lo largo del año. Vamos a ver más adelante que estos cambios pueden ser muy importantes. Con lo cual tenemos las 5 fases del presupuesto. Veamos este tema de los cambios que hay a lo largo del presupuesto. Y tomemos el ejemplo del año 2017 del presupuesto público del Perú. El presupuesto inicial era de 142.000 millones y a lo largo del año se aprobaron 176.000 millones. Es decir, se incrementó el presupuesto en 23%. Se pasó de lo que se llama el PIA, el presupuesto inicial de apertura, al presupuesto modificado. Miren, hubo un incremento muy grande, ¿no? De 142.000 a 176.000 millones. Y sobre este presupuesto de 176.000 millones se ejecuta. En el caso concreto del Perú, solo se ejecutó el 85.5%. Lo podemos analizar aquí. Es decir, 149.000 millones. Y se dejó de gastar 27.400 millones de soles o 8.543 millones de dólares. Para que vean cómo a lo largo del año se producen cambios bien importantes, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares. Es decir, el proceso del ciclo presupuestario no solo
se define en la aprobación, sino a lo largo de la ejecución durante el año. ¿Qué pasa a lo largo del año? Hay reprogramaciones internas, es decir, los sectores o pliegos cambian los montos que destinan a las diferentes partidas respetando el techo presupuestal. Hay también reprogramaciones externas, normalmente incrementos de montos o reducciones, pero con el acuerdo del Ministerio de Economía y en algunos casos con aprobación del Parlamento. Hay también reducciones de presupuesto que tienen el acuerdo del Ministerio de Economía y ampliaciones, como hemos visto, muy importantes. Es decir, a lo largo de los 12 meses de ejecución de presupuesto hay cambios bien importantes. Estos cambios tienen que ver con lo que genéricamente se llama ampliaciones presupuestales, que es un mecanismo que el Ministerio de Economía utiliza para modificar lo aprobado por el Parlamento, lo cual da al Ministerio de Economía un alto grado de discrecionalidad, de poder. Como decíamos anteriormente, el presupuesto del año 2017 en el Perú se incrementó alrededor del 30%. Miren lo importante que es estas ampliaciones presupuestales. Es decir, tenemos que a lo largo del año hacer un seguimiento de las ampliaciones presupuestales para poder incidir. Veamos algunas características de estos presupuestos. Hemos marcado 8. En muchos países la fuente principal de financiamiento son los impuestos indirectos. Hay la costumbre de copiar el presupuesto del año pasado y hacerle ligeras modificaciones. El Ministerio de Economía tiene la costumbre de subvaluar los ingresos en estos modelos econométricos, y los ingresos adicionales que se van a dar en la realidad pasan a la bolsa del Ministerio de Economía, que les da un alto margen de maniobra al Ministerio de Economía. Hay también diferencias entre el presupuesto inicial de apertura, el presupuesto inicial modificado y el presupuesto realmente ejecutado. Es también común encontrar importantes montos presupuestados no gastados, es decir, la famosa y denominada incapacidad de gasto. Los sectores, a pesar de tener presupuesto, no lo gastan, porque hay que cumplir todos los requisitos. También una séptima característica es que se pierden muchos recursos por ineficiencia, ineficacia y corrupción. Y por otro lado, hay una serie de rubros sobre los cuales normalmente no se es transparente, no se da cuenta lo suficiente o nada, ¿no? Como por ejemplo las políticas de endeudamiento o contratos de endeudamiento interno, externo, el gasto en armas y el uso de las reservas, el ahorro inicial que tiene el Estado, que no es parte del presupuesto, como cada familia que tiene un ahorro. El presupuesto se puede ver también desde el punto de vista de las fuentes y los usos de los recursos. ¿Cuáles son las fuentes? El uso de las reservas, de ese ahorro que decíamos, otros rubros, diferencias de tasa de cambio, el endeudamiento interno, el endeudamiento externo, los ingresos propios que tiene cada pliego y la recaudación. Y este total de recursos se destina a los gastos corrientes, los gastos de inversión de cada pliego, el pago de la deuda interna, el pago de la deuda externa y o a incrementar la reserva que tiene el Ministerio de Economía, la famosa bolsa. Esta bolsa se incluye en el presupuesto, pero también incluye los ahorros de años anteriores, como el Fondo de Estabilización Fiscal, que en Perú llegó a ser 9.000 millones de dólares, casi 5% del PBI, los depósitos que tienen en la banca estatal y en la banca privada y los depósitos que tiene el Estado en el Banco Central de Reserva. La bolsa que tiene el Ministerio de Economía, la bolsa de reserva, se establece, como decíamos, como parte del presupuesto anual. Tiene como ingresos adicionales aquellos ingresos reales que son resultado de la subvaluación de los modelos econométricos. Se financia con endeudamiento interno y externo,
se financia con los recursos presupuestados no gastados por los sectores y se destina a diferentes actividades, emergencias, iniciativas del Poder Ejecutivo, gastos extraordinarios, contingencias, como por ejemplo los avales que el Estado ha dado al sector privado en las alianzas públicas, público-privados, ¿no? La bolsa suele ser importante y es manejada por el Ministerio de Economía, quien tiene un amplio margen de discrecionalidad y maniobra que normalmente no es de conocimiento del público. Veamos ahora lo que nos interesa, en qué momento incidir, en qué momento quienes proponen políticas públicas que se concretan en presupuesto, en el tema de presupuesto, en el ámbito del presupuesto, pueden incidir. En nuestra perspectiva hay 7 momentos donde se puede incidir: 2 en la fase de preparación, 2 en la fase de sustento, 2 en la fase de aprobación, en la fase de diseño del programa de pagos se podría incidir, no nos parece tan importante, y sí incidir a lo largo de la ejecución del presupuesto. En cada momento, en cada fase, se puede y se debe incidir. Y vamos a analizarlo con detalle. La primera incidencia, ¿cuándo se da? Debe darse al inicio del año anterior, es decir, en este periodo de 24 meses, en enero. ¿Y sobre quién? Sobre cada sector y el Ministerio de Economía, para proponer programas presupuestales por resultados, programas presupuestales, partidas específicas para los temas que nos interesan y también incidir para que en el marco macroeconómico multianual se incluya, en el caso que nosotros proponemos, todo un diagnóstico y las políticas que tienen que ver con niños, adolescentes, o cuando los planes de incidencia corresponden a otros temas, incluirlo. Algo así como la línea de base y cuál va a ser la política. Esa es la primera incidencia. La segunda incidencia se da en la fase de preparación, entre enero a mayo. ¿Sobre quién incidir? Particularmente sobre el Ministerio de Economía, para que se incluyan los presupuestos por resultado, los programas presupuestales, las partidas presupuestales y en la fijación del techo. Este es un tema clave. El Ministerio de Economía ante sí fija el monto que va a gastar cada pliego, cada sector. Y este monto suele ser bastante rígido. Por eso hay que incidir antes de el mes de mayo, para que el Ministerio de Economía ponga techos mayores, porque si no, los sectores van a tener limitaciones para viabilizar las propuestas de políticas públicas de quienes hacen incidencia. La tercera fase corresponde para incidir entre el periodo de mayo a agosto. Y principalmente hay que influir aquí sobre el Ministerio de Economía y el Consejo de Ministros, para que se incluyan estos temas que nosotros hemos planteado para la aprobación. En el proceso de consolidación que hace el Ministerio de Economía para llevar el anteproyecto de ley de presupuesto al Consejo de Ministros, ahí se puede influir. Y eso se da en el periodo mayo-agosto. El cuarto nivel de incidencia es en la opinión pública. Es decir, la presión en los medios de comunicación hace que el Ministerio de Economía se sensibilice para incluir las propuestas específicas que nosotros planteamos en los planes de incidencia. Es bueno empezar desde inicios de año, ¿no es cierto? Desde enero, de tal manera que haya presión sobre los funcionarios de economía, sobre los políticos. El quinto momento para incidir corresponde
a la incidencia que se hace sobre la Comisión de Presupuestos. Entre el mes de agosto y diciembre o fines de noviembre, la Comisión de Presupuesto recibe a los sectores, a los pliegos, para analizar sus propuestas. Y sobre esta Comisión de Presupuesto es sobre quien se puede incidir para que se incluyan nuestras propuestas. Eso se suele hacer a través de contactos parlamentarios o grupos parlamentarios o las bancadas políticas. Es importante el tener acceso a la Comisión de Presupuesto. El sexto momento de incidencia es sobre los partidos políticos. Los partidos políticos inciden y tienen intereses sobre presupuesto. Todos los partidos políticos tienen presencia en la Comisión de Presupuesto. Y también el tema para incidir es las propuestas que nosotros tenemos en nuestro plan de incidencia y se hace en el mismo periodo, entre agosto a diciembre. Siempre es bueno tener un trabajo previo con los parlamentarios. En algunos países hay la experiencia de formar grupos de parlamentarios por temas. Por ejemplo, en Paraguay hay el grupo de parlamentarios por la infancia, igual en el Perú, con representantes de varias bancadas, varios grupos políticos. La vía política directamente es una forma de incidencia. Una vez aprobado el presupuesto, a lo largo del año, entre enero y diciembre, se producen cambios presupuestales propuestos por el Poder Ejecutivo, por el Legislativo y los sectores. Y se puede y se debe incidir sobre los sectores, sobre el Ministerio de Economía y sobre el Parlamento. Como vemos, en resumen, la incidencia tiene momentos y temas sobre los cuales hay que incidir, ¿no? En la fase 1, 2 momentos, en la fase 2, otros 2 momentos, en la fase 3, otros 2 momentos, y después incidencia en el mismo proceso de implementación. Analicemos con un poquito de detalle el juego del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía subvalúa los ingresos y no da cuenta de los recursos de reserva que tiene. Tiene una bolsa de contingentes que normalmente es muy grande, muy importante. Decide sobre los recursos no gastados por los sectores o los pliegos a su discreción. No da cuenta de una serie de rubros, no es transparente, no da información, o no tiene, por ejemplo, el sistema de información financiero actualizado. O también manipula los desembolsos. Un ejemplo es que aprueba un programa de desembolsos ya en el mes de noviembre, entonces los sectores no pueden gastar, ¿no? Hay un conjunto de errores que se suele cometer en este proceso de trabajo, en los planes de incidencia. Aquí hemos marcado 7. Primero, proponer políticas públicas generales, sin montos específicos ni sectores responsables. Aceptar incluir nuestras propuestas como parte de programas presupuestales generales, es decir, al interior de otra partida. Y dentro de cada sector, quien decide en qué se gasta es el equipo de presupuesto. No proponer medidas específicas que implementen lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, que no haya un programa presupuestal. Los programas presupuestales se aprueban en el mes de enero. Si lo proponemos a partir de mayo, simplemente ya no es viable, salvo, por supuesto, a razones de tipo político. No tener propuestas mínimas a alcanzar, o sea, todo o nada, no es así. Hay que tener un plan mínimo de metas a lograr y un plan máximo. No realizar movilización en los medios, movilización política, y no poner el tema en la agenda pública. No coordinar con el sector. El sector tiene tiene un rol importante que cumplir y debe incluir las partidas presupuestales de los temas que nos interesan, o no tener un plan de incidencia política general, ¿no? Es decir, un poco ir trabajando, incidiendo a lo que salga, ¿no?
Bueno, hasta aquí, mis queridos amigos, una mirada del ciclo presupuestario y el tema de incidencia. Si ustedes quieren mayores detalles, hay una amplia bibliografía, hay una guía del Sistema Nacional Presupuestario, del ciclo, definiciones y explicaciones de presupuesto, explicaciones de presupuestos por resultados. Aquí tienen ustedes los links para que los puedan buscar en internet. Hay bastante y abundante información de detalle técnica, ¿no? Hay también bibliografía detallada. Nos parece muy interesante la que ha desarrollado Vigila Perú, este grupo de propuesta ciudadana, y en el Ministerio de Economía, en la página web del Ministerio de Economía o sus equivalentes en otros países, van a encontrar amplia bibliografía. También nosotros hemos hecho una recolección de materiales sobre el ciclo presupuestario que lo pueden encontrar en nuestro canal equitix.es en YouTube, ¿no? Aquí está el nombre de nuestro canal, equitix.es. Tenemos una lista de videos, aquí, un paquete de 11 videos que los pueden ver en nuestro canal. Bueno, amigos, esperamos que les haya servido este video. Esperamos analizar en un próximo video, en otra lección, con más detalle los aspectos del ciclo presupuestario.